Esta mañana me gustaría hablar sobre la Santa Cena, I would like to speak about the Last Supper, porque muchas veces celebramos la Santa Cena because many times we celebrate the Last Supper, y mientras lo estamos haciendo, and as we're doing it, yo me quedo pensando I think en su significado, por about qué the lo meaning, hacemos. why we do it. Y aunque más o menos lo tienes siempre ahí claro, And even though we all know what it means, pero siempre me quedo pensando, por ejemplo, a la hora de hacer la oración por la Santa Cena, but for example, I always think when we pray just before the Lord's Supper, y por qué oro, cómo tal. what do I pray for? How do I pray for Y esta it? mañana ha sido algo un poco como de pronto, es decir, estas semanas tenía algo en mente para compartir que no tiene nada que ver con la Santa Cena, nada que ver. And what I thought I would share today has nothing to do with the Last Supper, but this came to my mind today. Pero ayer a la tarde, Or yesterday evening, de pronto sentí algo fuerte del Señor de hablar sobre la Santa Cena. all of a sudden I felt the Lord saying to me, speak about the Lord's Supper. Y bueno, lo que me ha dado tiempo un poco a preparar entre ayer por la tarde y esta mañana acerca de ello, So I have prepared a little bit about intentaré this. exponerlo lo mejor posible. I'll try to explain it the best possible. Quiero leer varios textos sobre la Santa Cena. Todos prácticamente son el mismo texto, pero yo quiero primero leerlos. El primero y más leído que solemos tener cuando hacemos Santa Cena está en 1 Corintios 11. The first one is in 1 Corinthians 11. Primera de Corintios 11, el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Otro texto está en Mateo capítulo 26. Matthew 26. Está en todos los evangelios. Vamos a empezar por Mateo. It's in every gospel. Let's start with Porque tienen algunas Matthew. variaciones, pero yo primero quiero leerlo para ponerlos un poco sobre ello. Mateo 26, Matthew 26, el versículo 26, verse 26. dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Mateo 26 al 30, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí ya tiene una pequeña variación y es al final que dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Si leemos más adelante en el libro de Marcos 14, Mark 14, también en el partir del versículo 22, del 22 from verse al 22 26, to 26. dice, y mientras comían Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Prácticamente Marcos y Mateo están compartiendo lo mismo. Mark and Matthew are saying basically the same thing. Lucas 22, Luke 22, ¿alguien tiene puesto el móvil? Por favor, podéis apagarlo.
Lucas 22, el versículo 17, del 17 al 20. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo con vosotros, entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y el último versículo, en Juan, And also in John el capítulo 13, 13, este es más curioso. this one says something a bit different. Juan capítulo 13, el John versículo 2, 13, verse 2. dice así, y cuando cenaban, ya está. This one says, so during supper, and that's all it says. Y cuando cenaban, During supper, Juan no lo comenta, no sé por qué no lo comenta, he no lo doesn't comenta. say anything else. That's all he says. Dice, y cuando cenaban, During supper. le habla como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó a la cena y se quitó su manto y su toalla y relata otra situación que si tenemos tiempo igual la vemos más adelante. Pero Juan no dice nada más. And he tells us of something Me ha sido different, curioso. something else that if we have time we could talk about it. Y cuando cenaban, But it only says, and during supper. parece que a Juan le interesaba otro John was principio interested in antes que something este. else. Mi pregunta es, después de leer todos estos que prácticamente eran iguales, So excepto- after reading these three same texts, varía un poquito el texto que lee Pablo, porque parece ser que Pablo esto lo tuvo de una revelación que Jesús le dio a Pablo acerca de esto. No lo consultó él con los demás. Algunos escritos dicen que incluso esto que Pablo escribió se escribió antes de que Mateo, Lucas y Marcos escribiesen lo que han escrito, con lo cual, si es así, demuestra que ha sido una revelación de Dios a Pablo mucho antes de saberlo, porque Pablo no podía leerlo en ningún escrito. No Paul estaba had escrito. not read the Gospels. He had not heard about it. It was Jesus himself that revealed what we read in Corinthians about this. We even believe that the letter of Corinthians is previous to the Gospels, written before the Gospels. ¿Qué es la cena del Señor? So what is the Lord's Supper? La cena del Señor es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros en su muerte. It's a remembrance of what Jesus did for us in his death. El versículo 26 de Corintios es donde lo dice. Estábamos leyendo en 1 Corintios 11, 1 Corinthians 11, pues verse Corintios 11, 26. el versículo 26. Vamos a mover la Biblia porque no quiero decir nada ni basarme en nada que no esté escrito en la Biblia. Y no dé la sensación de, bueno, no. Quiero hablarlo y que se corrobore con la palabra de Dios. Ese versículo 26 dice, así pues todas las veces que comiereis de pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, todo lo que hizo Jesús por nosotros en su muerte es lo que hacemos en la cena del Señor. Todos los pecados cometidos por nosotros Every sin committed by us fueron expiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. were cleansed by the blood of Jesus Christ. Por eso dice or en el paid versículo for. 25, el versículo anterior, That's why the previous verse esta copa es 25, el nuevo pacto en mi sangre, dando a This- entender this cup is the new covenant in my blood, que los que hemos creído en Él meaning that those of us who have believed hemos in sido him, restituidos we have been reestablished por su obra en la cruz by his y aceptados work en in Dios the por la cross. sangre de Cristo. We are accepted Desde ahora because of the blood of en Jesus. adelante, cualquier pecado cometido por nosotros, And from now on, any sin committed by us, y escuchad bien,
listen to me, cualquier pecado any sin en adelante from now on cometido por nosotros, committed, cualquier pecado cometido en un momento de distracción, any sin committed by en un momento de distraction, seducción del diablo, en un seduction, momento de engaño, porque Deceive. recordamos que, aunque somos de Dios, because even though we are of God, estamos en este mundo we are in the y world, pisamos en este mundo. and we step Hay in veces que this nos world, dejamos llevar por las cosas que no son where we walk in the y world, cometemos alguna cosa que no deberíamos de hacer. and we are carried away by things that we shouldn't do. Cualquier pecado cometido por nosotros es automáticamente Any automáticamente sin committed is automatically lavado, cubierto, Cleaned, borrado covered, por la erased. sangre by the blood de Cristo, of Christ, dándonos entrada libre a la presencia de Dios. giving us full and free access to the presence ¿Cómo of es así God. esto? How can this be? No lo voy a decir yo, lo va a I decir, am not saying it. lo va a decir la Biblia, la The palabra Bible de will Dios. say it. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 9, So let's read Hebrews chapter 9, porque es importante que lo sepamos y que lo sepamos de primera mano. for we have to understand this firsthand. Hebreos capítulo 9, Hebrews 9, a partir del versículo 11, 11. dice así: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras o vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados somos vosotros y yo. See, Y todos los que han you creído and en I Cristo are Jesús. the called. Esos son los llamados, los que hemos creído en Él. Those who are called. It says you and I are those who are Reciban called. la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía algún pecado, In the Old Testament, when a person committed para a ser sin, limpio de ese pecado, in order to be clean tenía que of that presentarse sin, delante del sacerdote, they would come before the y el priest. sacerdote The priest tenía que matar un animal, would kill an el animal, convenido para el tipo de pecado que había cometido, whatever animal, y la sangre de ese animal different animals for different sins, and Es la the que- blood of the animal es la que cubría ese pecado. would cover the sin. Voy a leer hasta el 22 y luego vamos a explicar esto que acabo de decir. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a leer, para ver esto desde atrás, desde el principio, en Levítico. Vamos a leer Levítico capítulo 4, So, para que veamos por qué era necesario el derramamiento de It sangre. says that without shedding of blood there is no remission of sin. So we are going to read in Leviticus, read about this. Hermanos, puede que sea esta mañana
un poco espeso. So maybe what we were preaching today is a bit Puede que esto sea too esta much, mañana un poco espeso, pero yo siento que but I feel that a veces no debemos de dar las cosas por hecho sin un fundamento. Muchas veces, we cannot take things for granted without a foundation. como eso que comenta a veces mi padre, dice, ¿tú qué crees? Yo creo lo que cree mi iglesia. Do you remember the story? You said, what do you believe in? I believe what my ¿Y church qué cree tu believes iglesia? in. What does your church believe in? Lo que yo también creo. They believe what I Y believe. al final no sabes realmente lo que estás But nobody creyendo. knows what Entonces, we es really believe necesario in. So we need estar to fundamentados be en founded, por qué todas estas cosas. well founded, and knowing Son the why, necesarias the explanation fueron of these así things. We have to know. Levítico capítulo 4, So, chapter 4, el versículo 2 verse 2 y 3. and 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Es decir, si no se cumplía la ley de Dios, si no se obedecían los mandamientos, If the commandments, if the law of God was not, y alguna persona fulfilled, del pueblo if anybody cometía pecado, committed sin, debía presentarse al sacerdote they had to come to the priest para que éste hiciese un sacrificio for the y esa priest sangre to sacrifice an animal, and le the blood, diera otra vez de nuevo acceso al lugar donde tiene que estar. the blood would allow the person to access the Lord Pero again. el pueblo de Dios, But the people of como God, hemos visto en muchas situaciones, as we have seen so many times, parece que su corazón era de continuo al mal. their heart continuously went to evil. Constantemente, si no cometía un pecado, cometía otro, si no hacía esto mal, hacía aquello mal. And they committed sin after wickedness after wickedness. Constantemente tenían que estar entrando en el tabernáculo con un animal, cualquiera que fuese, para que fuese sacrificado y fuese derramada su sangre para que fuesen They perdonados. would have to go again and again and again to the tabernacle and come up before the priest and offer animals again and again. Todos estos sacrificios se hacían para reconciliar al hombre con Dios, como these símbolo de sacrifices arrepentimiento. Were made to reconcile people with God. Si lees la historia, And if you read the story, cuando Adán y Eva pecaron, when Adam and Eve sinned, Dios sacrificó un animal God sacrificed an y de ese animal, animal and that animal, le dio las ropas a Adán y a Eva. with that animal, he Hizo clothed un sacrificio. Adam Cuando and Eve. Noé And when Noah aterrizó con el arca, después de que el Señor hubiese inundado la tierra y haber Landed. acabado con la maldad de ella, with the ark after the great flood, Noé, dice la palabra, que hizo un sacrificio Noah also sacrificed delante de Dios an animal before God. y también fue un acto como de reconciliación con el Señor. And it was an Siempre act tiene que haber like- un acto de as a reconciliación. reconciliation, because there needs to be reconciliation with God. El problema es que ese acto de reconciliación The problem is that hecho por animales reconciliation through animals no cambiaba la manera de actuar del hombre, no transformaba absolutamente nada, siempre era lo mismo. never changed the heart of man, and man would always tend to do Era un plan evil. imperfecto, It was an imperfect plan, pero Dios, que es rico en misericordia, but God that is rich in mercy, viendo que el plan de redención era imperfecto, puesto que Sí. no cambiaba la actitud del hombre seeing this imperfect plan, y su pensamiento era continuamente malo, and knowing that this didn't change the heart of man and that siempre their estaba mind necesitado de was arrepentimiento, always wicked, necesitando sangre para el perdón de pecados. always needing blood for remission of Yo sin. quería buscar un versículo que me dejase bien claro precisamente esto, I was esa searching necesidad de que lo que hacían no bastaba. for a verse that would clarify this, that whatever they did, it was never enough, and it was Y el Señor me dio un versículo en Hebreos, el capítulo 7,
a verse that I found in Hebrews chapter El 7, versículo 7, el capítulo 7, en el versículo 18, verse 18. dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Con lo cual, aquello que se hacía para poder redimir a los pecadores era ineficaz. See, the previous regulations are canceled because they were ineffective or useless. A causa de su debilidad e ineficacia. Vamos a leer un poquito más adelante, ya que estamos en Hebreos, el capítulo 8. So now let's read Hebrews 8. Capítulo 8, del 6 al 12. From 6 to 12. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, dice el Señor. Conoce al Señor, porque todos, ni ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio, aquí es donde entra la parte importante, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es un mejor pacto, el pacto que hace el Señor con nosotros. See, this is the best or better covenant, the covenant that God makes with us. Con lo cual concluimos con que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El versículo 12 del capítulo 9 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. That was chapter 9, verse 12. Un mediador, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Christ is the Con mediator esto of a en better mente, and new covenant. And with con this esto en in mente, mind, podemos volver a 1 de Corintios, we go to 1 donde empezamos. Corinthians, where we started. Damos vuelta a la palabra, sí, hoy no podemos decir, pues casi no hemos leído la Biblia, hoy vamos a leer mucho la Biblia. 1 de Corintios 11, 1 Corinthians 11, versículo 23, verse 23. de con esto, de que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiéndolo dado gracias, es decir, habiendo orado, habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Dice, hagan esto en memoria de mí, es decir, hagan esto siempre en memoria de mí. Cuando Él no esté, sigan haciendo esto en memoria de mí. It says, keep on doing this in my remembrance. Por eso repetimos nosotros la Santa Cena haciéndolo en memoria del Señor. That's why we do this in remembrance of the Lord. Como recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. As a reminder of what Jesus did for ¿Y us. cuándo es necesario este recordatorio And de lo when que Él is hizo por this nosotros? reminder necessary? Quiero volver un poquito atrás y dejar claro lo que veníamos diciendo, y es que ya no es necesaria
Remember esa what we said previously, that búsqueda del sacerdote con un animal para que fuese limpiado nuestro pecado, porque el sacrificio que Jesús hizo por nosotros es un sacrificio eterno y cualquier pecado que nosotros hayamos cometido está limpio por esa sangre derramada del Señor. See, we don't need to be searching for a priest right now and offer an animal for sacrifices, because the sacrifice has already been made once and for all. Esto es algo mío. ¿Cuándo es necesario este So recordatorio? now comes from me. When do we have to do this in memory of Esto es Jesus? personal de cada uno. This is personal for every person. Cada vez que piensas, Every time you think, para mí, for me, cada vez que piensas every time you think que algo te ha alejado del Señor, that something has separated you from God, porque tienes algo ahí que notas que no fluye, algo que te has equivocado, because the relationship isn't flowing because you have made a mistake. esto es un recordatorio Now, this is a remembrance. para que sepas que reminder. nada puede separarnos de Dios This reminds you that Gracias al nothing can sacrificio de su separate Hijo. you from God. y que por el valor de esa sangre derramada tenemos acceso a la presencia y a la comunión con Dios. Because of his blood that was shed, we have an immediate access to the No es un presence of momento God. especial It doesn't have to be a de special moment. dejarlo únicamente la Santa Cena para The un día Lord's Supper solemne, is for a solemn day. algo, una fiesta especial o algo Or que tenemos special que hacer como feast. iglesia un día concreto. Something we do as a church. Esa Santa Cena This Lord's La podemos Supper, hacer you can como partake recordatorio as de a lo, que, reminder de lo que Dios hizo por nosotros of what God did for you en cualquier momento. at any given Sobre time. todo, And most of cuando all, tú sientes en tu corazón when you're feeling in your que algo heart no va bien that something is not going y well, piensas que a lo mejor no estás en buena comunión con el Señor, and you feel that you have no a good communion with God, que no has hecho las cosas bien, that you didn't do things right, mira, ese es el momento perfecto well, that's the perfect para tomar la moment Santa Cena to take the Lord's y Supper recordar and remember que nada ni nadie puede separarnos del amor de that Cristo nothing and y nobody que Él can mandó a su Hijo separate Jesús a us la cruz from the Lord, that He sent His Son to para the que ese cross sacrificio so that nos diera el perdón de pecados eterno, Christ's sacrifice would give nada, us for nada eternal forgiveness, pudiera separarnos de Él. so that nothing could Ese es separate un us from momento, God. un buen momento para hacerlo. So this is a good moment to do that. Hay un detalle importante An important que detail no iba a comentarlo, pero como veo que tengo un poquito de tiempo, lo voy that a I decir, wasn't going to share, but I see that I porque a mí me have ha parecido time, importante. and it is very important. Y es ese texto que hemos leído en Juan, en el It's a- capítulo 13, Text that we have in John 13. que dice en el capítulo 13, el versículo 2, John 13, verse 2. es algo también importante que tenemos que tener en cuenta, porque es algo que hace Jesús. 13, versículo 2, hasta el 15, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó, imagino que un lebrillo será una especie como de, aquí en España decimos palancana o un recipiente donde puedan entrar también los pies. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó donde estaba Simón, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, pues no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso es muy importante y es parte de lo que Pedro no entendía en ese momento y entendería después. Porque ese sacrificio que Jesús iba a hacer, es lo que iba a hacer que Pedro tuviese comunión con el Padre constante, gracias a ese sacrificio. Y si no dejaba que él lavase sus pies, luego no lo iba a entender.
Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Era necesario que lo hiciera. Pero mira, esto es algo que he sentido yo en mi corazón esta mañana. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mirad, esto me hablaba el Señor en el corazón y me decía, And the Lord spoke to me with this verse, and He said, Jesús ya los había lavado, ya los había, you see, they were habían sido already clean. bautizados, They had been y habían baptized. creído en Él y habían sido parte del Señor, habían creído en Dios, They had believed ya in eran Him. They parte were de Él. part of God. Entonces ellos, como nosotros, And so ya estamos limpios, we can say that we are clean already. ya estamos We are limpios. clean already. Pero Jesús hace el gesto de lavar los pies. But Jesus wants to wash their feet anyways. Siento yo en mi corazón, lo sentí esta mañana cuando el Señor me hablaba en esto, And what I felt this morning porque was nosotros andamos en esta tierra because we en este walk mundo, in the world, y in the siempre land, tenemos opción and there's always an Posibilidad. possibilities de enredarnos, de mancharnos un poco con las cosas de este mundo. to get the feet dirty. Eso mancha nuestros pies. That stain or soils our feet. Pero nosotros somos de Cristo, But we are of ya Christ. estamos limpios. We are clean all El over. acto de Jesús es lava nuestros pies, So what Jesus says is, I will wash your feet en un acto de perdón, in an act of forgiveness. de que nos demos cuenta de que aunque nuestros pies se hayan manchado, That we may know that even though the feet may have gotten Cuando venimos dirty, a Él, when we come to Him, Él limpia nuestros pies, He washes the feet again. nos limpia de ese pecado. He washes us from Nos that ha sin. perdonado. He has forgiven us. Volvemos a estar limpios And de we are todo. clean once again. Y And más adelante dice el 12, verse 2. así que Uh, después 12. de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volviendo a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Do you understand what I have done to Vosotros me llaméis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, maestro y señor, he lavado vuestros pies, es decir, os habéis manchado en el camino entrando en este mundo y yo os he vuelto a lavar, es decir, os perdono de lo que habéis hecho, vosotros, nosotros, debemos hacer lo mismo con todos los demás. Es decir, no le guardes a nadie cualquier cosa mal que ha hecho. He Porque says, I have washed your feet. You have to wash each other's feet, meaning you have to forgive one another. Porque nosotros también nos equivocamos Because we also forgive each y el other. Señor aún así nos perdona. And even Y si so, the nosotros Lord lo hacemos, forgives. And if we forgive one another, Y nos perdona. and He forgives us, Nosotros también debemos de perdonar a los demás. we also have a need to, or we should O forgive one lavar los another. pies de los demás. That's what to wash people's feet means. Enseñarle que nuestro corazón está limpio y nosotros no tenemos nada contra los It's a demás. sign that our heart is clean, that we have nothing against one another. Eso como decíamos el domingo, hace 3 domingos. Un mandamiento nuevo os doy, que os Sí. améis los unos a los otros. Remember, Jesus said, I Como give yo you one os he commandment, to love one another. Antes de acostarme anoche, And before I went to bed last ya night, con esto vamos a terminarlo. Sentí algo que el Señor me dijo fuertemente, porque muchas veces cuando durante las reuniones de Santa Cena, cuando se va a tomar la Santa Cena, the Lord spoke to me very strongly. And you see, many times when we have the Lord's Supper service, hay cristianos que son especialmente buenos, some Christians are very, very good son más humildes que los demás. or very humble. Tienen una sensación de que tienen que venir delante del Señor limpios They para think poder tomar la Santa Cena. that in order to be able to take part of the Lord's Supper, Cuando they have to be cuando- clean. Cuando precisamente tomamos la Santa Cena When we all take the Lord's Supper, para dejar que ese acto nos limpie de lo que hemos cometido. because it is Jesus who cleans us from mira, our sin. La persona que no celebra la Santa Cena, And now, this is what I felt. The person that does not participate of the Lord's Supper, lejos de creer
que lo hace porque es indigno. He cometido un mal, me he llevado mal con alguien, soy indigno de tomar la Santa Cena. Is not declaring that he is unworthy or humble. Lo que está haciendo es decirle a Dios What the person is saying is telling God que el sacrificio de su hijo that the sacrifice of his son no es suficiente. is not enough. Le está diciendo que no reconoce la sangre de Cristo That person says, I do not como sustituta por acknowledge su pecado. the blood of Jesus as Y sigue is cleaning from my sins. atado al antiguo pacto. And the person is still tied Está to the bajo la old ley. covenant, Y si estás bajo la under ley, the law. And if you are under the law, estás bajo maldición. you are under a curse. Si tienes algún problema, Now, if you have a problem, es el mejor momento that could be the best moment para tomar la Santa Cena, to take porque Cristo part of the pagó Lord's un precio Supper, muy alto. because Jesus paid for a big Y esa price, sangre que a Dios high ve cada price, vez que cometes un pecado, and the blood that he sees every time you es la commit que a te sin, libra de cualquier pecado. that blood is the one that frees you from sin. Desde hoy From now y hasta la eternidad. and to forever. Siempre te librará. This blood will always free Y you. como decía el eunuco, And like cuando- the eunuch cuando Felipe le estaba compartiendo Said- el Evangelio, when Philip was sharing the gospel, decía, he said, aquí hay agua, hey, there is water right here. ¿qué impida que yo sea bautizado? What stops me from being baptized right now? Pues en esta mañana Well, in this morning, yo os voy a decir lo mismo. I want to say the same thing. Aquí está la Santa Cena. Here we have bread and we have wine. ¿Qué impide que podamos participar de ella? What stops us from participating from it today? Os animo en esta mañana I would like to encourage you this morning a que participemos to participate de este recordatorio of this reminder que Jesús nos dijo, en memoria de mí, that Jesus told us in my y memory. participemos de la Santa Cena. Let's participate of the Y Lord's si Supper. te sientes un poquito peor, And if como you que feel esto no es digno de tomarlo, unworthy, like you are not worthy of participating, es precisamente cuando tienes que venir a tomarlo. that is the best moment to come and participate. Así que vamos a ponernos de pie. So let us stand up. Y vamos a leer otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os